López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos transmitiendo en este momento en Telefórmula, obviamente en vivo. En Easy estamos en el canal 121. En Sky estamos en el canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos en el canal 354 y también para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y en TikTok nos puede ver y escuchar en radio_fórmula. ¿Y hoy? Hoy es miércoles 15 de diciembre del año 2021. Han transcurrido 349 días y faltan 16 días para que termine el año. Corre la semana número 50. ¿Y de quién es santo, Laura, este 15 de diciembre, miércoles 15 de diciembre? Laura Pérez Fineros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto me da verte. Te mando un abrazo. Hoy celebra su santo, Lucio. Pues Lucio, pues nomás, mi amigo Lucio de Madrid. No recuerdo otro Lucio, pero en fin, muchas felicidades. Y hoy es cumpleaños de mi querido Mariano Alboro, abogado querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte hoy en tu cumpleaños, muchas felicidades. Y hoy es cumpleaños de una mujer extraordinaria, Lorena Velázquez. Lorena, te mando un beso y un abrazo, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, te decía Laura que es miércoles 15 de diciembre, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya que empieza la última quincena del año, jueves 16 de diciembre. Así es, Joaquín. Mañana celebra su santo Valentino, Adelaida y Albina. Pues muchas felicidades a todos ellos. Y saludos al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Alicia Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludos a Salvador Escobar en Telefórmula. La saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. A Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y también es muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Bueno, pues Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, será la nueva presidenta del INEGI, en sustitución del doctor Julio Santaella. El anuncio lo hizo esta mañana el presidente López Obrador, lo tiene que mandar hoy al Senado porque es el último día de sesiones. El presidente celebró, no entiendo, la suspensión parcial de la Corte a su acuerdazo sobre obras de gobierno porque permitirá, dijo, que haya transparencia. Entonces, ¿para qué lo mandó? Y también celebró que la Corte, claro, le haya ordenado al INE organizar la consulta de revocación de mandato. En este momento está rindiendo su informe de labores el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar. Asiste el presidente de la República. Sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, hoy López Obrador advirtió, la advertencia a los legisladores estadounidenses, que si no aprueban, si no votan a favor de la reforma migratoria, va a pedir a nuestros paisanos en Estados Unidos que no voten por ellos. O sea, de nuevo, primero Perú y ahora Estados Unidos. Va a pedir a los paisanos que intervengan en los asuntos internos de Estados Unidos. Ellos, si tienen ciudadanía, están en todo su derecho, sí. Y él les va a decir que no, voten por ellos. Ándale, la revolución de las conciencias. Comparece por primera vez Genaro García Luna ante una corte de Nueva York. Sus abogados obviamente dicen que no hay pruebas en su contra por narcotráfico. La fiscalía dice que le sobra. Reportan desplome de una plataforma, de un carro plataforma, de estos como trailers y plataformas, en el aeropuerto de Santa Lucía. Hay por lo menos 15 trabajadores heridos, por fortuna ninguno de gravedad.
La Organización Mundial de la Salud está pidiendo no bajar la guardia ante la pandemia, ¿sí? Que aquí ya se bajó, y le doy este dato. Ayer en Francia se reportó el mayor número de contagios en toda la pandemia. Más de 50,000 casos en Francia, están inmersos en la cuarta ola. Y bueno, pues le voy a dar esta noticia para que vea cómo son. La Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México va a aplicar multas para quienes viviendo aquí compren coches nuevos y los emplaquen en otros estados, básicamente en Morelos. La multa, ¿sabe qué? Es de 900 pesos. O sea, le van a financiar violar la ley. ¿Por qué? Porque hay gente que se ahorra hasta 1,000,000 de pesos en tenencias, emplacando sus coches en Morelos. Pero aquí les van a poner la multota, ¿no? Ya lo resolvieron, 911 pesos exactamente de multa. O sea, se ahorra usted, ¿qué le diré? De alguno de esos coches caros, 800,000 pesos. Pero aquí paga una multota de 911. Les digo que no les da. Y en el resto del mundo. Protestas en Colombia dejan 46 muertos, así lo advierte la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los nuevos casos de COVID aumentaron un 18% en la región. Esto mayormente revela en Estados Unidos y Canadá. Dice que en México va en descenso en la última semana. En España inician a aplicar la vacuna anticovid a niños entre 5 y 11 años. Londres rompe récord de contagios diarios. Francia advierte que habrá consecuencias estratégicas contra Rusia de darse una invasión en Ucrania. El 7 veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, recibió el título de caballero en el castillo de Windsor de manos del príncipe Carlos de Gales. En un momento le doy todos los detalles. Dos cosas, para que vea usted cómo está la situación. Ayer Francia, el pico más alto de contagios. Hoy, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y aquí, España ya empieza a vacunar de 5 a 11 años y aquí ni para cuándo. Vamos, aquí de menores de 15 años, ni para cuándo. Pero somos un ejemplo mundial. Y querida Marilena Leal, hoy es tu cumpleaños. Te quiero mucho, te mando un abrazo, muchas felicidades. Continuamos. Bien, pues vamos con toda la información a decir este miércoles 16 de diciembre. Todavía no hay un solo responsable de la tragedia de los migrantes muertos en este accidente carretero allá en Chiapa de Corzo, y sigue subiendo el número. Van 56 muertos. La mitad de ellos están en calidad de desconocidos. O sea, ese es el extremo de la miseria. En la tragedia, el extremo de la miseria, llevan ahí tirados en una morgue, que además ni caben, pues ya una semana, ¿y sabe qué? En calidad de desconocidos. Y si no los identifican, se irán a la fosa común. Ir a otro país, morir en un accidente que ni se enteraron del accidente y ser arrojado a la fosa común como desconocido es el final de una tragedia. Te escucho, Leonel Palacio. Joaquín, buenas tardes. Reportando que han aumentado a 56 los fallecidos del trágico accidente de migrantes del pasado 9 de diciembre en Chiapas, mientras que 62 están hospitalizados en municipios de la zona metropolitana, 4 están en terapia intensiva graves y 45 han sido dados de alta. Sobre la repatriación de los cuerpos, las autoridades continúan en los procedimientos muy lentos y en muchos de los casos aún en la espera de familiares para el reclamo. El reporte al momento. Y aquí tú tienes, Víctor Culebro, también Fórmula Chiapas, lo que contaba, pero tú con detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Te saludo para comentarte rápidamente que las morgues de Chiapas continúan desbordadas luego del accidente registrado la semana pasada que dejó como saldo más de medio centenar de migrantes muertos. La morgue de la capital Tuxtla Gutiérrez únicamente tiene capacidad de refrigeración para 14 cadáveres, por lo que el resto fueron enviados a diversos municipios de Chiapas para su resguardo y conservación. Joaquín, más adelante con todos los detalles de la información. Bien, pues esto es lo que hay allí. O sea, la miseria total. Miseria en todos los sentidos. La tragedia llevada a niveles ya inenarrables y la ausencia de un gobierno, la ausencia e indiferencia de una sociedad y la impunidad como motor de todo esto. Rocío Galván, mientras tanto en el norte, Tijuana.
Joaquín, te saludo con mucho gusto y te informo que Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que fueron 26 rusos, entre ellos más de 10 menores de edad, los que intentaron cruzar el domingo por la noche la garita de San Isidro. También se admite los disparos por parte de un agente, fueron 4. La investigación sigue. Por otra parte, Joaquín, las lluvias, la tormenta invernal que llegó a Tijuana hizo que las autoridades trataran de evacuar a los ocupantes del Chaparral. Algunos aceptaron irse a un albergue, pero otros decidieron mejor quedarse en la calle. Los detalles te los platico más adelante. Gracias a este accidente esta mañana en las obras del Felipe Ángeles Leopoldo Espejel. Joaquín, por lo menos 15 trabajadores resultaron lesionados esta mañana al caer de la plataforma de un camión que los transportaba a la zona de obras dentro de terrenos de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. El accidente ocurrió cuando la unidad pasó por un paso a desnivel. Algunos obreros fueron atendidos en el lugar, mientras que otros fueron llevados al Hospital 200 del IMSS, ubicado a un costado de la base militar. Gracias, muchas gracias, Leopoldo Espejel. Y Sara Pablo, el presidente hoy... No entiendo esto que celebró que la Suprema Corte, sí, haya suspendido parte del acuerdo que blinda su información y dice que eso que le está muy contento porque así se fomenta la transparencia. A ver, si la Corte modifica un acuerdo que envió el presidente y él lo celebra porque así se fomenta la transparencia, el acuerdo lo que buscaba era la opacidad, no la transparencia. Te escucho, Sara. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró decisiones de la Suprema Corte, aunque no son definitivas, una para suspender de manera parcial el acuerdo con el que blinda sus principales obras de gobierno y otra el acuerdo que ordena al INE ajustar su presupuesto para estar en condiciones de celebrar el ejercicio de revocación de mandato. Los detalles más adelante. Gracias, Juan Antonio Jiménez, más del acuerdazo. El acuerdo presidencial por el que se declaran como de seguridad nacional y de interés público las obras del gobierno federal pueden restringir el acceso a la información y las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Así lo argumentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien admitió que por ello otorgó la suspensión para no causar afectaciones a la institución. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, y Andrea Meraz, más del decretazo. Joaquín, muy buenas tardes. El INAI celebró la decisión de la Corte por hacer una suspensión provisional al decretazo. Indicaron que es un paso hacia la transparencia y además busca evitar la discrecionalidad. El detalle más adelante. Gracias, y voy contigo, Israel Aldave. Hoy se acaba este periodo ordinario en la Cámara y en el Senado. Joaquín, termina el periodo ordinario de sesiones en el Senado y al menos 7 legisladores de las distintas bancadas solicitarán licencia en los próximos días para separarse de su encargo legislativo a fin de buscar la candidatura de sus respectivos partidos políticos a gobernadores en los estados donde el próximo año habrá elecciones. Joaquín. Gracias, y Maru, ¿y en la Cámara qué? Se reinicia la sesión en San Lázaro con un acuerdo para que en enero sean escuchados los trabajadores, Joaquín. Pero también hoy se aprueba una ley para obligar a los patrones den permiso a todos sus empleados de acudir a una consulta popular, iniciando por la revocación de mandato. Aquí en San Lázaro se conforma hoy la comisión permanente, el avance. Gracias, buenos anuncios. Se hablará con el secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala. ¿Con qué? Con el tema de la tragedia en Chiapas, ¿sí? El CONACYT busca voluntarios para probar su vacuna, la patria, pero como dosis de refuerzo, dice. Bueno, es que es un caos, ¿sí? Bueno, pues va a haber una desbancada de senadores, ¿sabe qué? Como hay elecciones en 6 estados el año que viene, a pedir licencia. Quieren ser gobernadores. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted después de estos mensajes. Pues ya terminó el informe del ministro Saldívar y el presidente no entró por la puerta principal, solo cruzó la calle de Corregidora, ¿sí? Entró por una puertecita lateral que tiene en la Suprema Corte, fue acompañado por 2 ministras de salida y ya, ¿sí? Mientras tanto, voy contigo, Laura Cardoso, ya tiene presupuesto Claudia Sheinbaum en la madrugada, pero ya lo tiene.
Joaquín, esta mañana el Congreso de la Ciudad de México aprobó el paquete económico 2022 enviado por la jefa de gobierno. Así, Claudia Sheinbaum va a tener para gastar el próximo año 234,000 millones de pesos. Joaquín, aunque se había dicho que no habría nuevos impuestos, sí los hay y son para las plataformas digitales de reparto de alimentos y también para las empresas de entretenimiento que realicen conciertos de teatro o cualquier actividad artística por streaming o vía digital. El reporte. Gracias, Leopoldo Espejel, voy contigo. Joaquín, luego de haber sido detenido la tarde de ayer en el estado de Morelos por elementos de la Fiscalía Mexiquense, el presidente municipal electo de Ocuilán por el partido Encuentro Solidario, Emilio Arriaga, fue enviado al penal de Tenancingo, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Él cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad. Joaquín. Gracias, Leopoldo Espejel, por tu reporte. Y Laura Cardoso, esto no puede seguir pasando. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que sigue sucediendo. Un diputado panista acusado de violación le cambia al juez por abuso sexual y quiere ir ayer a protestar el cargo de diputado federal. Qué bueno que las diputadas de Morena lo impidieron. Alguien que está siendo procesado por abuso sexual, no se le puede dar el fuero de diputado para evadir la justicia. E independiente del fuero, no se le puede dar esa categoría de diputado federal. Bueno, pues aquí hay otro caso. Laura Cardoso. ¿Qué tal, Joaquín? Y en plena sesión en la que se discutía el paquete económico en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada del PAN, Luisa Ureña, denunció acoso y violencia de género por parte del diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, a quien acusó de toqueteos y abrazos sin que ella lo consintiera. Los detalles adelante. Gracias. Héctor Herrera, te escucho. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la recomendación 101-2021 al director general de Pemex, Octavio Romero, por la violación a los derechos humanos de 69 pacientes del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, 14 de los cuales fallecieron luego de que se les suministrara un medicamento para atender afectaciones renales que estaba contaminado con diversas bacterias. Gracias, Leopoldo Espejel. Primero fue el accidente con 15 trabajadores ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles, heridos, no de gravedad, pero heridos. Y luego dicen, no es de gravedad, pero dejan señales o discapacidades para toda la vida. Y luego este caso, esta alerta, Leopoldo Espejel, esta fuga de gas que andaban conectando, ¿a dónde? Al Felipe Ángeles, te escucho. Joaquín, esta madrugada y por casi 5 horas, bomberos de Nextlalpan y Tultitlán, así como de Protección Civil del Estado de México y personal especializado de Petróleos Mexicanos, laboraron para controlar la fuga de gas natural provocada por los trabajos de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que habitantes de la zona fueron evacuados como medida preventiva. A las 4 de la madrugada se permitió el regreso a sus hogares. Joaquín. Gracias. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? La alerta por intensas ráfagas de viento en el norte y centro de los Estados Unidos por un potente sistema de tormentas, desde Dakota y los Grandes Lagos hasta Nuevo México y Texas. Riesgo de nevadas, lluvias, tormentas severas y vientos arriba de los 100 kilómetros por hora en México. Condiciones estables e inusualmente cálidas para ser la mitad de diciembre. Vientos por arriba de 50 kilómetros por hora en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Y 18 estados por arriba de 30 grados centígrados. Joaquín. Gracias, muchas gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 21 pesos con 26 centavos. En ventanillas se está vendiendo en 21.59, en bancos hasta en 21.71. El euro en el mundo se cotiza en $1.12. Aquí en México, un euro se vende en 24 pesos con 51 centavos. Y el petróleo, Héctor R. El precio del barril de petróleo se ubica, Joaquín, ya en $66.75. Reporta una variación positiva de 26 centavos de dólar respecto al precio previo y se encuentra $24.65 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $42.1 el barril. Gracias, Héctor. Y bueno, yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Ahí me tiene, ahí está. Usted ya me tiene al alcance de su mano en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México, ¿sí? Ahí dice al menos 15 trabajadores lesionados por accidente en el aeropuerto de Santa Lucía, es la principal hasta ahora. Y bueno,
Les recuerdo, sí, información en tiempo real, lopezdoriga.com, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. También le invito a que se integre pues a mis plataformas, ¿sí? En Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga, a que se suscriba al canal de YouTube del mismo nombre, claro, López Dóriga. Y les recuerdo que toda la información la tiene en Telegram, Spotify, Amazon Music. Y por supuesto, te invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de miércoles 15 de diciembre, ya mañana empieza la última quincena del año, le voy a tener a usted todo esto. Estimas, mucho más. Soy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.970.000 seguidores. Me da mucho gusto, de verdad, lástima que en estas condiciones, poder tener esta conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el señor Pedro Brolo Vila. Señor ministro, gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor López Dóriga. Un placer estar aquí con usted. Al contrario, el placer es mío. Y estamos todavía sin superar, me imagino que usted es mucho peor, la tragedia en el que han muerto ya 58 personas. Y de los heridos, de los 108 heridos, todavía hay 62 internados. Esta tragedia terrible ocurrió por las complicidades que hay con la delincuencia organizada, señor ministro. Definitivamente estamos en duelo nacional en este momento en Guatemala, con bandera media asta, lamentando profundamente el trágico accidente donde perecieron muchas personas, entre ellos muchos guatemaltecos, y pues estamos dándole todo el seguimiento correspondiente, tanto para poder atender a las personas que se encuentran en los hospitales, como también a los familiares de quienes perdieron a algún miembro de su familia o quienes están pues ahorita en el hospital. Es verdaderamente trágico lo que sucede. Hace algunos meses también pasó el caso de Tamaulipas. Esto demuestra que la migración irregular es un negocio de un crimen organizado transnacional. Esto traspasa totalmente todas las fronteras, es un asunto a nivel mundial, y Guatemala es un país de tránsito donde vemos múltiples nacionalidades atravesar nuestro territorio. Así que de nuevo lamentando este trágico suceso. Hace unos días, el viernes pasado, tuve la oportunidad de viajar a Tuxtla, donde con el apoyo del gobierno federal y del estado de Chiapas pudimos llegar al Hospital Gómez Maza para poder estar con las personas que están convalecientes, entre ellos algunos inconscientes y otros conscientes, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar y externarles que estamos con todo el apoyo del gobierno, del presidente Alejandro Yamatei, y trabajando muy duramente para apoyarlos desde toda nuestra red consular, principalmente del Consulado General de Tuxtla. ¿Y qué le ha dicho el gobierno de México? Porque el presidente López Obrador dijo que cuando se registró esta tragedia, que pues tenía que ver el presidente Biden, Trudeau, que él ya había fijado una posición en la ONU y en la Casa Blanca, pero que pues esto era una expresión de que no se había aplicado sus políticas. Bueno, nosotros inmediatamente, desde el hecho ocurrido, desde el trágico accidente, yo tuve contacto con el canciller Marcelo Ebrard, con quien conversamos inmediatamente para articular esfuerzos y poder sincronizar también a las fiscalías, tanto del Ministerio Público de Guatemala, que es el ente investigativo correspondiente a través de la Fiscalía de Delitos contra el Migrante, y la Fiscalía General de la República Mexicana, para poder articular esfuerzos para llevar a cabo todo el proceso de investigación, que no solamente se tiene que dar en territorio mexicano, también tenemos que ir desde atrás, porque obviamente pues hay un recorrido que se hace, un tránsito, por lo cual ya están trabajando. A partir de ahí establecimos, por iniciativa del presidente Alejandro Yamatei, el Grupo de Acción Inmediata, y este es un grupo en el cual trabajamos de manera interinstitucional con varias entidades correspondientes a materia investigativa, seguimiento consular, etcétera, con otros países de la región,
para poder intercambiar información. Y además, un tema muy importante es que se hizo un llamado en esa conferencia de prensa del mismo día viernes en la Ciudad de México, donde invitamos y exhortamos a los países que nos vemos involucrados en esta situación del tráfico ilegal de personas para que endurezcamos nuestras penas legislativas para las personas que trafican con las personas. Ahora, señor secretario, señor ministro Pedro Brolo Vila, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, ¿usted cree que aumentando solo las penas de las penas, los años de cárcel, pues, se va a resolver esto? No, este es el crimen organizado que no le importa porque ellos operan básicamente en la total impunidad. O sea que si la ley dice que les dan 20 años o 40, ellos van a seguir operando como han operado hasta ahora, ¿no le parece? No, definitivamente. Este es un esfuerzo integral que se tiene que hacer. Son varias aristas, como bien mencionas. Definitivamente hay un tema que nosotros lo mencionamos como el tema reactivo, que es el tema de tránsito y retorno de la migración. Pero hay un tema también proactivo que es las causas estructurales de la migración. Dentro del tema reactivo, obviamente, se han hecho esfuerzos importantes desde la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional Civil Guatemalteca para poder identificar estas estructuras del crimen organizado y poder aprenderlos. Esto obviamente no va a detener que un negocio de miles de millones o puedo decir de billones de dólares anualmente se detenga. Definitivamente no es así. Es un negocio donde además está involucrado el narcotráfico y otros crímenes, otros grupos organizados de los cuales lucran. Entonces el esfuerzo tiene que ser de manera integral. Y hemos hecho un llamado también al gobierno de los Estados Unidos para que nos ayude a incrementar esos esfuerzos para poder atraer inversión extranjera directa, incrementar el comercio a través de la apertura de mercados, para que la gente no tenga que emigrar, no se ve en la necesidad de correr el riesgo de ese peligro. Sí, y esta es una vertiente de la migración, la situación económica. La otra son las libertades. No me refiero al caso de Guatemala, pero lo que se vive, por ejemplo, en Honduras y en El Salvador, es un agravante y un motor más de la migración. Repito, no se trata de Guatemala, pero un asunto de libertades y de inseguridad que afectan a El Salvador y Honduras, señor ministro. Definitivamente cada país tiene sus causas, sus motivos. Nosotros hemos hecho un estudio. Este es un estudio que además está consolidado con otro estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos, en donde se identifica que la principal causa de la migración es la falta de oportunidades o las condiciones económicas en las que vive la gente. El 92% de las personas que migran es por causas de mejoría económica, que buscan mejorar su nivel de vida en el norte, en este caso en los Estados Unidos, y por lo tanto se sienten motivados e incentivados a migrar. El 8% aproximadamente es por causas de inseguridad, pero tenemos ese estudio y por lo tanto tenemos que hacer hincapié y dirigir el fondo de nuestros esfuerzos hacia la construcción de lo que el presidente Alejandro Yamatei ha llamado muros de prosperidad, que es nada más y nada menos que la generación de desarrollo económico para incrementar las oportunidades, el empleo de las personas. Oiga, señor ministro Brolo Vila, ¿se ha aplicado en Guatemala alguno de los programas que ha propuesto el presidente, Sembrando Vida o alguno de estos? ¿O todavía no? Estamos trabajando en para poder llevar a cabo dos proyectos. Uno es Jóvenes Construyendo Futuro y el otro es Sembrando Vidas. El ministro de Trabajo está trabajando de la mano con Amexiv para poder, espero yo, aterrizar lo más pronto posible este tipo de programas, porque ayudarían también a paliar una necesidad básica inmediata de muchos jóvenes. Y en ese sentido, pues hemos querido incorporar muchos esfuerzos también con muchas de las agencias del sistema de Naciones Unidas. Ahora, cuando habla usted de causas estructurales, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ministro. Pero mientras se resuelven las causas estructurales, hay que hacer algo, porque estos ríos de migrantes son incontenibles. Y no me refiero, estamos hablando de los que pasan por Guatemala hacia México. Lo vemos en el mundo, lo vemos en África, lo estamos viendo en Europa, pero a nosotros lo que nos importa es lo nuestro primero, ¿no? La caridad empieza con uno mismo. Y sí, qué bueno que se atienden las causas estructurales, es fundamental. Pero y mientras se resuelven las causas estructurales, ¿qué hacer?
Bueno, ahí se están haciendo múltiples programas. De hecho, hay unas iniciativas en las cuales ya se le está dando algunos incentivos a la gente para que mientras esté capacitándose, por ejemplo, en el bilingüismo, aprendiendo inglés, puedan tener un estipendio en el cual ellos no solamente pues se van a capacitar, porque después a través de algunos acuerdos con el sector privado, principalmente con call centers, ellos puedan acceder al mercado laboral formal recibiendo un sueldo pues mayor, digno, en la cual no tengan que emigrar y puedan ejercer su vida en sus comunidades. Sí. Se están haciendo ese tipo de programas, se está atendiendo también después de las tormentas ETA y IOTA, se sigue atendiendo los subsidios a la gente con alimentos, con estipendios y con otros beneficios que se les está dando a la gente. Definitivamente, como bien usted menciona, señor López Dóriga, esta es una causa mundial, esta es una situación histórica, esto no empezó ayer, no va a terminar mañana. Lamentablemente, pues se ha incrementado la migración hacia el norte, definitivamente, no solo en Guatemala, en México, sino que también en otros países, en otros continentes, donde vemos un flujo migratorio permanente, masivo, significativo, donde no solamente ha puesto a Guatemala y a México en una situación en la que tenemos que volver a sentar las bases para poder encontrar soluciones a esta situación, sino que nos ha puesto a toda la región. Hace unos meses hubo un foro migratorio en Bogotá, Colombia, donde también estuvo el secretario Anthony Blinken del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y estuvimos varios cancilleres, algunos de manera presencial y otros conectados de manera virtual, pero estuvimos con el mismo enfoque. El tema es el tema migratorio, donde a algunos les afecta de alguna manera más que a otros. Vemos países en Sudamérica que están recibiendo el flujo migratorio de venezolanos como de otras nacionalidades, por lo que el tema migratorio es un tema difícil, es un tema que ha aprovechado el crimen organizado y de lo cual lucran muchos grupos de poder, principalmente criminales. Y que a lo largo de los años han ignorado los gobiernos. ¿No le parece, ministro? Pues de alguna u otra manera, el enfoque, sí. Yo no podría decir por otros gobiernos de la región, pero de alguna u otra manera creo que se ha visto un recrudecimiento de la migración y, sí, claro. Y esto pues lo que nos compete a nosotros es atajarlo. Nosotros como gobierno definitivamente pudieron haber en su momento históricamente algunas desatenciones que se pudieron haber pues ayudado a generar una capacidad instalada para que los países pudieran atender de mejor forma eventualmente que la gente no tenga que migrar. Pero la migración la vemos desde tiempos bíblicos, señor López Dóriga, y como le digo, esto no se va a detener. Lamentamos también y hemos hecho un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que sean más claros en sus mensajes. Nosotros escuchamos mensajes que a través de la nueva administración del presidente Biden de alguna manera motivaron, incentivaron a que la migración se incrementara, y que también fueron mensajes que aprovecharon los coyotes, como le decimos, me parece que ustedes les llaman polleros, sí, para poder también motivar y llamar a que la gente pues se fuera. El tema de la reunificación de los niños no acompañados, el tema de la reunificación de menores, hizo también que empezáramos a ver escenas lamentables y tristes de niños que están dejando abandonados en la frontera, cosa que no se veía antes. Por último, ministro Bruno Vila, ¿usted no cree que el llamado que hizo el presidente al principio de su gobierno de todos son bienvenidos, brazos abiertos, tienen trabajo y donde comen dos, comen tres, también excitó estas corrientes migratorias? Definitivamente es el tema de los mensajes a lo que hacía alusión, de que definitivamente nosotros hemos trabajado y estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para atender esta situación reactiva del tránsito de las personas migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero parte de eso es afinar y ser más claros en los mensajes, porque ese tipo de mensajes es el que motivó e incentivó a que mucha gente quisiera migrar en este momento, considerando que esos mensajes le daban a la gente la oportunidad de que ahora es el momento de migrar y de poder tener y alcanzar mejores oportunidades.
Ministro Brolo Vila, le aprecio muchísimo la atención que ha tenido con Radio Fórmula y le mando un saludo y yo le pido que sigamos en contacto porque este conflicto, como usted dice, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Esto será cuestión de décadas si es que algún día se llega a resolver. Le mando un abrazo. Señor López Dóriga, un gusto. El gusto es mío, señor. Gracias. Buenas tardes, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo Vila. Y en un momento, digo, voy a ir a unos anuncios, sí, y después de los anuncios le voy a informar qué pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia con el informe del ministro Arturo Saldívar. El presidente se quedó a comer ahí, en la Corte, pero no con los ministros. Los ministros se quedaron fuera, se quedó con su esposa y con el presidente de la Corte y su esposa. Los ministros afuera. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Le recordamos, cuide su salud, use cubrebocas y si es doble, mucho mejor. Hay mensajes. Tengo más información con Laura Pérez Cisnet. Gracias, Joaquín. Estados Unidos ofrece $5 millones de recompensa por la detención de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, entre ellos Ovidio Guzmán. Comparece por primera vez Genaro García Luna ante la Corte de Nueva York. Van 56 muertos por la volcadura de tráiler que transportaba casi 200 migrantes en Tuxtla Gutiérrez. Las morgues están desbordadas, por lo que los cuerpos tuvieron que ser trasladados a otras ciudades. El canciller guatemalteco Pedro Brolo Vila dijo en este espacio que tragedias como esta demuestran que el tráfico de personas es un negocio de criminales transnacionales, incluso vinculados al narcotráfico. Se desploma la plataforma en obras del aeropuerto de Santa Lucía con por lo menos 15 trabajadores heridos, ninguno de ellos de gravedad. El presidente anuncia que Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, será su propuesta para presidir el INEGI en sustitución del doctor Julio Santaella. El presidente celebró la suspensión parcial de la Corte al acuerdo sobre sus obras de gobierno porque dice permitirá que haya transparencia. También celebró que la Corte le haya ordenado al INE organizar la consulta de revocación de mandato. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias. Y voy contigo, Sara Pablo. La mañanera de hoy el presidente celebra que en la Suprema Corte haya echado para atrás parte del acuerdazo, ¿sí? Porque dice que la Corte dijo que no, la información pública no se puede someter a secreto. Yo lo celebró el presidente, dijo, qué bueno, felicito a la Corte que hizo eso, porque eso abona la transparencia. A ver, vamos a ver. Si la Corte rechaza un acuerdo presidencial porque dice que no se puede ocultar información pública, ¿cómo es que el presidente lo celebra diciendo, qué bueno, porque eso abona la transparencia? Luego entonces debo concluir que el acuerdo que él firmó no abonaba la transparencia, como él aceptó hoy. Sara Pablo. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró decisiones de la Suprema Corte, aunque no son definitivas. En un primer tema dio la bienvenida a la suspensión parcial del acuerdo con el que blinda las principales obras del gobierno, al catalogarlas como de seguridad nacional. Dijo que su intención nunca fue ocultar información, sino se busca simplificar los trámites y lo que ahora se resuelve es que debe haber transparencia. Fueron muy buenas decisiones de la Corte del día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites. También festejó el acuerdo del ministro en retiro Fernando Franco, que determina que el INE debe ajustar su presupuesto para estar en condiciones de realizar en abril del 2022 la consulta de revocación de mandato. Todo esto en tanto la Corte resuelve sobre la controversia constitucional que interpuso el órgano electoral por el recorte de 4.913 millones de pesos. Y la Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia.
Y luego de que dirigentes ubicaran al PRI como un partido de centro izquierda, el presidente López Obrador pidió hechos, no palabras. Agregó que más que un discurso sería bueno que rectificaran y apoyaran la iniciativa de reforma eléctrica. Consideró que si el PRI se opone a esta reforma sería votar en contra del pensamiento y acción de Adolfo López Mateos, quien perteneció al tricolor y nacionalizó la industria eléctrica. Estarían, dijo, traicionando sus orígenes. Añadió que sería un cambio importante que el PRI no votara igual que el PAN. Y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica. Eso ayudaría más que 1000 pronunciamientos de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas. Hechos, no palabras. Si ellos se votan en contra de esta reforma, es continuar manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari. Y a mí sí me daría gusto que ellos rectificaran. Es de sabios cambiar de opinión. Hasta las piedras cambian de modo de parecer. En torno a la reforma migratoria que se impulsa en Estados Unidos para regularizar a 11 millones de indocumentados, el presidente López Obrador advirtió que en su momento llamará a los paisanos a no votar en favor de aquel partido que no la respalde, trátese de republicanos o demócratas. Si un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización de nuestros paisanos, pues vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, respetuosamente. Y en el cierre de la conferencia, el Ejecutivo informó que Graciela Márquez ocupará la presidencia del INEGI y dijo que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aún no decide si retomar su escaño en el Senado u ocupar un cargo en el gobierno. Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara Pablo, por tu reporte. El presidente ya salió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si ha habido comida o no, pero salió acompañado de su esposa Beatriz y del ministro Saldívar y su esposa. Ahí se despidieron y luego ya el presidente se echó a caminar. Bueno, es un pedacito, ¿no? Cruzar la calle de Corregidora para entrar por la puerta de honor a Palacio Nacional e ir a su casa. Bueno, le quiero decir que el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $5 millones por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Uno de ellos es Ovidio, al que el presidente ordenó liberar tras aquel fallido operativo en Culiacán. Esto fue en octubre de 2019. Lo tenían detenido, pero el presidente ordenó que lo liberaran para evitar lo que llamó una masacre de civiles. Ahora, por que tenían detenido, Ovidio, y liberaron, ofrece el gobierno de Estados Unidos $5 millones. Bueno, le quiero decir que tengo la mesa, sí, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca, y que Genaro García Luna ha comparecido por primera vez ante una corte de Nueva York. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Tenemos toda la información que usted necesita en un momento aquí en Grupo Fórmula. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Y voy contigo, Leonel Palacios, la situación de las víctimas de esa tragedia, de la que hablamos hace un momento con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en donde pues la mitad de los muertos, así debo decir, que ya creo, no sé si ya subieron a 57 o 58, Leonel, Fórmula Chiapas, que están sin identificar. Te escucho. Joaquín, buenas tardes. Efectivamente, ya son 56 los fallecidos con este dato que da a conocer el secretario de Salud en Chiapas, el fallecimiento de una persona del sexo masculino, por cierto, de identidad desconocida, cuyo estado de salud era muy grave, con diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico severo y de tórax, por lo que se encontraba intubado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Con este último reporte, la Secretaría de Salud Estatal actualiza que del total de 114 personas migrantes
atendidas en unidades médicas de la región metropolitana, 62 pacientes permanecen hospitalizados, 45 han sido dados de alta y 7 perdieron la vida mientras que recibían atención debido a la gravedad de las lesiones. Las 62 pacientes que aún reciben atención, 4, decirte, se encuentran en condiciones muy graves en el área de terapia intensiva y el diagnóstico médico para el resto de las personas lesionadas es de graves y delicados estables. Hasta este momento es el reporte médico que tenemos del trato de atención a la salud que se sostienen pues de estas personas migrantes por el hecho de la tragedia del pasado 9 de diciembre, el día jueves para ser exactos. Joaquín, el reporte. Gracias por tu reporte, Leonel Palacio. Tú tienes más, Víctor Culebro, también, Fórmula Chiapas. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Te saludo para comentarte rápidamente que debido a la alta capacidad para su refrigeración, varios cuerpos de los 56 migrantes muertos en el accidente ocurrido el jueves pasado en la autopista Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, fueron trasladados a municipios de la costa, informó el titular de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno. Otras fuentes nos han comentado que los cuerpos fueron llevados a los municipios costeros de Pijijiapan y Tonalá, ya que la morgue de la capital Tuxtla Gutiérrez solo tiene capacidad para 14 cuerpos. De igual manera, se ha informado que el Instituto Nacional de Migración está coordinando la repatriación de los cuerpos con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados de los países de origen de las víctimas. En cuanto a los lesionados, comentarte, Joaquín, que todavía quedan varios reportados como graves, sobre todo en el hospital Dr. Gilberto Gómez Maza de la capital Tuxtla. Familiares de los migrantes fallecidos han estado llegando durante los últimos días para reconocer a los cuerpos. Una fuente diplomática ha asegurado que de acuerdo con la información de las autoridades mexicanas han proporcionado a los consulados 37 de los 56 muertos no han sido identificados. Por el momento ese es el reporte, Joaquín, de Chiapas. Muy buena tarde. Gracias, muchas gracias, Víctor Culebro. Y voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez. Esta decisión del ministro Alcántara, fue un ministro propuesto por el presidente López Obrador, de suspender parcialmente el acuerdazo del presidente. Te escucho. Juan Antonio. Sí, gracias, Joaquín. El decreto presidencial por el que se declaran como de seguridad nacional y de interés público las obras del gobierno federal pueden restringir el acceso a la información y las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Al argumentar esto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca, detalló que dicho decreto también podría traer como consecuencia que la reserva de la información se realice sin cumplir con el principio de la legalidad. Lo anterior, destacó, impediría al INAI ejercer sus atribuciones y cumplir su responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la información. Por este motivo, Alcántara Carranca otorgó la suspensión al INAI porque de no hacerlo se podría causar graves afectaciones a la institución. Por último, destacó que la medida cautelar no afecta la economía nacional ni la seguridad nacional, ya que el acuerdo impugnado no está relacionado con actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión y combate a la delincuencia organizada. Joaquín, el reporte. Gracias por tu reporte. Yo voy a unos anuncios, sí. Y después de los anuncios, la mesa de los miércoles, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Continúe. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Bueno, y hoy es miércoles de mesa, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Joaquín, afortunadamente bien, fuerte abrazo. Bueno, don Pepe, querido, una Joaquín, buenas tardes. Mira, creo que tuvo razón esta mañana el presidente López Obrador cuando nos dijo que vivimos tiempos interesantes, aunque se le olvidó que esa es una maldición china. Pero también nos advirtió algo que es cierto. Estos próximos meses son tiempos de definiciones. Definiciones para el gobierno de la República, para las fuerzas políticas de todos los colores y sabores y para la sociedad civil. Porque vamos a definir, nos tienen que definir si todavía es posible en México una convivencia civilizada y democrática
de todas las formas de pensamiento que hay. O sí, vamos a seguir como hasta ahora con un diálogo de sordos. Con habilidad el presidente ha logrado doblegar a la oposición, a los partidos políticos. La oposición se ha doblegado sola, don Pepe querido. No, Joaquín, no nos engañemos, porque él los ha doblegado con la involuntaria cooperación, ojo, involuntaria cooperación de la opinión en los medios y de la opinión académica que le han allanado el camino, porque no nos hemos dado cuenta de todo lo que ha cambiado el presidente en estos 3 años. Y esas son las definiciones que también tenemos que hacer en los medios. A ver, mira, esta semana, estos días, hemos visto mucha política, de la buena y de la mala, mucha política. De la mala me refiero, por ejemplo, a asuntos como la fallida reunión de Gatell en la Cámara de Diputados. O sea, esa es una parte de la política mala que vemos. Pero política buena, a ver, la reunión del secretario de Gobernación con los panistas. O sea, esto es política buena, es lo que deben hacer las fuerzas políticas. El presidente incluso se atora cuando le preguntan ¿y por qué no se hizo antes? Pues más vale tarde que nunca. Como diciendo o como aceptando que hubiera sido mejor antes, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Luego vimos la asamblea del PRI, pues medio extraña, diciendo muera el neoliberalismo, nos alejamos de ahí, tomando distancia de sus exgobernadores Salinas, Zedillo, Peña, al menos. Y tenemos la reunión del PAN, PRI, PRD, anunciando su alianza en 4 estados. Fíjate nomás, esos 3 estados juntos que hoy anuncian, vamos para tratarle de competir a Morena. Hace 6 años gobernaban 30 de los 32 estados. Ellos 3 gobernaban el país, 30 de los 32. Y eso porque no les cuento Chiapas, que también estaba con ellos en aquel entonces, con Manuel Velasco. Pero gobernaban todo el país entre los 3. Hoy juntos gobiernan solamente 12 de los 32 juntos. Y para poder competir y tener algún chance de conservar, vámonos juntos porque si no nos van a arrasar. Entonces vimos mucha política partidista, alguna absurda, alguna discursiva. Creo que la declaración de Alito diciendo que vamos a ganar 2024, pues es lo que debe hacer un presidente de partido, aunque no tenga mucha racionalidad con los números, pero es lo que debe hacer, no hacer lo que dijo Marco Cortés, de darse por derrotado. Pero sí vimos mucha política. A ver, René. Y seguimos viendo la línea de acción implacable por parte de Palacio y del presidente también, auno a esto que se menciona, una vez más, hoy en la mañana, con su insistencia y la crítica a quienes no aceptan la revocación de mandato que Morena y el propio presidente han querido pasar como una ratificación. Y aquí hay mi opinión que he venido mencionando constantemente, Joaquín, que es una convocatoria absurda sin dejar de reconocer las bondades que pueda tener la propia figura, porque el poder oficialista está tergiversando absolutamente el sentido con ese mundo al revés del universo AMLO en modo 4T. Para estos efectos, sobre todo cuando estamos bajo austeridad franciscana y con tantas demandas en la agenda nacional por parte de los predicados de la gente en su vida cotidiana. Entonces, ese deliberado instrumento de propaganda para fines de lucha ideológica y confrontación política mediática continúa hacia adelante. Sí, en ese escenario posible, ante ello, ahora sí que, en mi opinión, Joaquín, que por el bien de todos mejor ahorrémonos el despropósito del entuerto y porque así como está formulándose y materializándose la maniobra, es no solo cara, sino inútil y absolutamente innecesaria, contraproducente. Ya escribías tú la semana pasada, Joaquín, que solo para andar recolectando firmas de lo que es no revocación a criterio de ellos, sino ratificación, los arrojaron el templo. Así es. Don Pepe, yo creo que hay otro tema muy importante esta semana, que es la
pues la misión que mandó el presidente de México, López Obrador, para ayudar al gobierno, como dijo el gobierno de Perú, encabezada nada menos por el ausente secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Esto sí es una abierta intervención en lo que era manejado como escudo para no involucrarse o definirse en los temas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Pues es una clara violación al principio de no intervención. Claro que sí, Joaquín, porque finalmente el presidente, pues él, como dices tú, él sacrificó su escudo, su excusa, su coartada para no condenar a las dictaduras cubana, venezolana o nicaragüense. Entonces, lo único que ha pasado es que ha venido a demostrar que la doctrina Estrada es buena para el presidente de México cuando le conviene. Así a México dobló la doctrina Estrada, la hizo muy flexible cuando intervino en los tiempos de Miguel de la Madrid y en los tiempos de López Portillo, intervino en Centroamérica. Y conste, eran tiempos de la Guerra Fría, pero en aquella ocasión fueron valores entendidos. Ahora, el compromiso de esta intervención del presidente López Obrador no sabemos cuál es. Aparentemente simplemente un compromiso ideológico en ese esfuerzo que hace el presidente, muy loable, por asegurarle a Latinoamérica y probarle que sí es un gobierno de izquierda, a pesar de que tenemos un gran tratado con Estados Unidos y Canadá y que queremos ser parte de la Comunidad Económica del Norte. A ver, Roy. Pepe, me ganaste la palabra, ¿eh? Es un asunto donde es una postura ideológica. Mira, Joaquín, las lecturas son varias. Uno, no mandó a cualquier gente, no mandó unos asesores, unos amigos, unos economistas buenos, unos académicos, no mandó dinero para que contrataran a alguien, no mandó una fundación, mandó al encargado de la economía de este país, de las finanzas de este país, al secretario de Hacienda lo manda en un momento en donde el Congreso está votando para ver si sacan al presidente Castillo de Perú. Es un momento en donde está viviendo la política allá totalmente y que por un voto no lo sacan. O sea, está viviendo una política complicada, mandan al secretario de Hacienda y me ganó Pepe. Es un asunto, creo que entre ideológico, tomar una postura ideológica y personal. Parece que hay mucha empatía entre él y Castillo, ¿no? Se filtró las frases que le dijo, que le recordó lo de Benito Juárez, porque Castillo... No se filtró, no, Roy ¿sí? No se filtró. Lo contó el presidente ayer, antes de ayer. Sí. Que Castillo le dijo que se tapaban la nariz cuando pasaba y que le dijo que a Juárez le hacían lo mismo. Es decir, hay algo personal e ideológico ahí, pero efectivamente, ¿dónde quedó la frase de me abstengo cuando digo que si la elección de Nicaragua fue buena o mala? ¿Por qué? Porque no me meto en sus asuntos internos. No me meto, pero mando a mi secretario de Hacienda en momentos complicados de la política de Perú. Y no solo eso, además descalifico a la oposición peruana. Exactamente, ¿sí? Joaquín. Sí. Exactamente. Lo comentaste ayer, Joaquín, si no me equivoco. Es el Estado mexicano, es el representante de nuestro gobierno, no nada más es la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador con una inclinación política ideológica o con una filia o una hermandad con un presidente como el presidente peruano. Es que además de estar siendo incoherente e inconsecuente con el principio de no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos, justo avala esta afirmación el hecho que mencionas, Joaquín. Pudiera haber hecho lo que hizo y demandar la avanzada de asesoría y de ayuda a su amigo presidente y pudo haber dicho discursivamente que al pueblo peruano. Pero el hecho de que critique a la oposición es estar interfiriendo no solamente en las lógicas de acción políticas de aquel país, sino en esos asuntos internos que solo le competen, ahí sí hablando
de la palabra soberanía que tanto ostentamos en México, de respetar absolutamente en forma y fondo ese principio de no intervención y de no intervenir en los asuntos internos de otros países, Joaquín. Bien, voy a un corte, me permiten un momento, y continuamos con la mesa. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca, porque luego les voy a plantear pues el tema del perdón de los empresarios, que dijo que le habían pedido perdón. ¿Y por qué el presidente? ¿Y por qué Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no lo piden públicamente? ¿Qué hicieron estos empresarios cuyo nombre no quiso dar? Que le han pedido perdón por lo que hicieron. ¿De qué se trata? ¿Fue un delito? ¿Fue un abuso? ¿Fue un aprovechamiento indebido? Con un perdón al presidente ya quedó. Continuamos. Regresamos del corte. Les decía Roy, René, don Pepe, esta declaración del presidente que hubo empresarios que le han pedido perdón en privado, claro, sí, que por lo que hicieron en la etapa neoliberal. Y yo digo, si de verdad hicieron algo indebido que tienen que andar pidiendo perdón, pues no es a Andrés Manuel López Obrador a quien le tienen que pedir perdón. Le tienen que pedir perdón al pueblo de México, a todos los mexicanos, si es que esto es verdad, porque no se vale saqueo público, perdón privado, y además piden perdón y se los da don Pepe. Sí, es que, Joaquín, la verdad, a ver, perdón, lo que pasa es que yo ya estoy muy viejo para creerme cuentos infantiles. ¿Cuáles son los empresarios? Si no da los nombres, eso para mí lo inventó el presidente y ningún empresario va a salir a decir yo no fui, porque sería un estúpido y no lo son. Entonces, Juanito, perdón, ese es un invento del presidente, Joaquín. Es una de las tantas cosas que maneja. Y con lo que tú dices, si es, ¿por qué no castiga? Lo que pasa es que a lo mejor algún empresario dijo, no, hombre, no se imagina cómo siento haberme metido en este negocio con el gobierno. Hice mal. De allí se pudo haber agarrado, Joaquín. Pero la verdad, mira, si yo fuera un empresario de los importantes y los grandes, que no lo soy desafortunadamente, yo le diría, no, señor presidente, me arrepiento de esto y de lo otro y de aquello más, pero vamos a hacer negocio en este sexenio, ¿verdad? Joaquín, por favor. Está el presidente hablando cree que habla con inocentes, por Dios. Bueno, sí habla con los suyos, tiene razón. Yo opino lo mismo, ¿qué él interpreta como pedir perdón? ¿Qué significa para él pedir perdón? ¿No? O sea, es que usaron la palabra perdón, seguramente no. Disculpa, tampoco, ¿no? ¿Qué usaría? Pues a lo mejor, como dices tú, Pepe, alguien dijo, no, pues es que yo confié en ellos y la verdad es que no confié en ellos y no debí haberlos hecho. Eso no es pedir perdón, ¿no? Luego, ¿quiénes lo hicieron? Porque sabiendo quiénes estaban en esa lista, yo no me imagino a Claudio González pidiendo, oiga, discúlpeme, que no me lo imagino. No, pues igual sí, hombre. Si son gallos muy jugados estos, hombre, mi Roy. Claro, pero quiere hacer negocios con pero usted. Pidiendo sí. Disculpas y pidiendo perdón incluso, ¿no? Ofreciendo disculpas o pidiendo perdón, no. Yo creo que es una interpretación del presidente como diciendo, pues ya aceptaron que el neoliberalismo es malo, ya aceptaron que la reforma eléctrica tenía algunos errores. O sea, ese tipo de cosas para el presidente puede ser equivalente a... Pero eso de decir, no quiero hacerlos quedar mal, pero algunos de ellos me pidieron perdón, pues es no decir nada. Pues es no decir nada, no dice nombres, no dice de qué. Si hubo delitos, él no tenía por qué perdonar nada, no era la ventanilla donde si había algún delito. Entonces, pues bueno, es simplemente parte de la narrativa del presidente. Y algo más, ¿por qué no ha salido ningún empresario? Claro, lo que decía don Pepe, pues están en el negocio a decir, yo no he pedido perdón, no tengo por qué pedir perdón, no he hecho nada malo, todos calladitos y alineados, esperando la siguiente comida. Si dijera algún nombre, probablemente ese nombre dijera, no, pues yo no pedí perdón. Pero como dice nada, pues nadie se da por aludido. Pues no, él involucró a todos, por lo menos
a muchos de los que se sentaron con él del Consejo Mexicano de Negocios. Nadie se va a poner el saco. No digo que todos, no, a varios de ellos, bueno, pues sí, pero lo que pasa es que él los sigue sentando a comer y sienta a todos, ¿eh? Sí. Bueno, fue hasta Claudio X González, hijo, que ahora ya trabaja, no sé, en Kimberly Clark, tiene un cargo. Que por cierto, también es otra buena labor del secretario de Gobernación, parece ahí, ¿no? Haber sentado ahí a todos ellos. Bueno, pues sí. René. Esa es su responsabilidad, mi estimado Roy. Sí, acepto una buena gestión, pero como dice Joaquín, así ha sido la pauta en este sexenio. Calladitos se ven más bonitos. Esta es una expresión más, Joaquín, por parte del Ejecutivo, del presidente, en su lógica de acción, ¿sí? En la contemplación de sí mismo, de él consagrarse como el gran dador de bienes y el gran perdonador. Pero la pregunta desde la civilidad y desde los ciudadanos y desde las leyes es, ¿a cuenta de qué? ¿Perdón del presidente con la investidura presidencial del Ejecutivo o perdón el señor Andrés Manuel López Obrador? El solo perdón, cuando hay cuestiones, como dice Roy, que pudieran fincar de posible delito, en ese sentido no remedia nada. Habría que comparecer entonces jurídicamente y ser llamados. Si estamos en un Estado de Derecho que se rige por leyes, ¿sí? Va al rescate de un populista, sí, y acá perdona. Como menciono, bueno, un signo más de cuál es la expresión de cómo maneja su estilo personal de gobernar el presidente. Y esto, pues, es muy significativo, pero no se puede dejar de mencionar, entonces, en todo caso, tanto esos empresarios, si realmente eso existió y solicitaron perdón, y en todo caso si solicitan perdón es que pudieron haber cometido un ilícito, ¿sí? El presidente, no la persona del presidente, sino el presidente con su investidura, Joaquín, está obligado a proceder de acuerdo a la ley. Bien, don Pepe, por favor. Mira, me encanta el mundo del debe ser en el que se mueve mi querido René. Es el debe ser, por Dios, Joaquín, el presidente vive en el mundo real. Don Pepe. ¿Mandé? Sí, el presidente es el mundo del deber ser, es maravilloso. Ese es el discurso del deber ser. El presidente es como es. Mira, eso del diálogo político del que hablaba Roy, no, por Dios. ¿Qué le dijo ayer al PAN? El PAN que van entusiasmados como niños, que los salieron a recreo, salieron a pesar de la edad de Krill. Eso te viene a demostrar que uno se hace viejo, pero no se hace sabio. Y Joaquín, ¿qué les dijo el presidente a los panistas que fueron a ese diálogo político? Dijo, qué bueno que ya dejaron el extremismo, o sea, yo no estoy rectificando, ellos son los que rectifican. Claro, Joaquín. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me siguen preocupando, insisto, las pulsiones autoritarias que se sienten en muchas acciones. En el plan piloto que están aplicando en el CIDE, en una institución académica de muy alto nivel, un plan piloto para asfixiar a la comunidad y doblegarla. Y ya anunció también ayer ese ilustre subsecretario de Educación, Concheiro, ya anunció que van a empezar a revisar y ajustar el presupuesto de las universidades, las 11 de las grandes universidades públicas de la República. Van a doblegar también, por el lado del dinero, van a doblegar la autonomía. Esas son las pulsiones autoritarias que debieran preocuparnos. Bien, desarrollo una conclusión, por favor, porque ya nos vamos a ir.
Qué bueno que Pepe saca el asunto del CIDE, porque ya llevamos varias semanas, no se ven visos de solución. Yo lo que quisiera decir nada más, y este señor Romero Tellaeche, que está viendo que el problema es renuncia, no renuncia, aquí de algo así, bueno, que no tiene algo de sentido común y decir, no me quieren los estudiantes, no me quiere la academia, no me quieren en las otras universidades. ¿Renuncio? O sea, porque esa terquedad de quedarse ahí de este señor, más allá de lo que diga el CONACYT o algo así, es personalmente tu vida académica, científica, la estás terminando siendo odiado por el alumnado, odiado por los maestros, odiado por otras universidades. Bueno, ya, señores, aquí me voy y me voy a mi casa porque ya hice lo que hice en esta vida. ¿Qué no le quieres común? Oye, Joaquín, ¿pero por qué? Sentido común, ¿por qué? No, Roy. O sea, bueno, yo creo que eso... Pero no es así. A él lo enviaron, punto, se acabó. Entiendo, es un soldado de la 4T. Y las decisiones que ha tomado han sido decisiones mandadas también, no son decisiones nada más, ¿no? Entonces, lo único que quería es que bueno que Pepe, pero el asunto del CIDE se ha dejado crecer, y no lo voy a comparar con nada, pero ahí tenemos una comunidad estudiantil que grita, se organiza y no es escuchada. Bien, y hoy dice la vocera del vocero en la mañana que es mentira que la directora del CONACYT haya cancelado el diálogo. Bueno, mintiendo con mentiras, ¿sí? En fin, gracias, querido Roy. René, rápidamente, por favor, que ya nos vamos. Una conclusión. Lo primero, la directora de CONACYT pues no se manda sola. Eso, a mi entender y comprender, explica mucho. Y más allá del mundo del deber ser que menciona don Pepe, Joaquín, es increíble en toda esta vorágine de noticias cómo calamidades y tragedias como la que sucedió en la carretera de Chapa de Corzo esté ahí, y cuando se maneja el spin por parte de Palacio Nacional se trata de desviar la atención de algo que es una tragedia y la ausencia de una estrategia eficaz de política pública migratoria. Sí, el actual gobierno y el propio presidente lo que vimos es desvió la atención, culpando de inacción de gobierno a Joe Biden, cuando es evidente, Joaquín, que sí, que hay indudablemente, tal vez, una culpabilidad compartida entre comillas, pero lo que sí existe es una responsabilidad de nosotros, de nuestro gobierno en territorio mexicano, Joaquín. Conclusión, gracias. Ante esa crisis, ante esa vergüenza, ante esa calamidad, responsable el gobierno mexicano y nosotros los mexicanos, Joaquín. Gracias, René. Don Pepe, por favor, una conclusión. Mira, Joaquín, yo prefiero concluir con una frase de Hannah Arendt, la cual escribió La banalidad del mal. Dice, el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, son las personas para quienes la distinción entre verdadero y falso ya no existe. A ver, repítela, por favor, don Pepe. El sujeto ideal para un gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido. Son las personas para quienes la distinción entre lo verdadero y lo falso ya no existe. Ya te entendí. Perfecto. Sí, mira. ¿Sí? Bien, gracias, don Pepe. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Roy Campos. Muy buenas tardes, René Casado. Buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles, sí. Gracias. Y el país, Karina Macías, por favor. Gracias, Joaquín. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Emilio N., alcalde de Ocuilán, por el delito de secuestro en junio de este año. La detención se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos. En Zacatecas sigue la violencia. En las últimas horas fueron abandonados restos humanos en el atrio de una iglesia en el municipio de Fresnillo.
En Michoacán, la Secretaría de Educación Estatal confirmó que fueron suspendidas las clases en por lo menos 5 escuelas en la región de Tierra Caliente. Esto tras intensificarse los hechos violentos que se han suscitado en el municipio de Chinicuila desde la semana pasada. En Baja California, el techo de la plaza comercial Otay de Tijuana se derrumbó. El saldo es de 1 muerto y 6 heridos. Alrededor de 600 personas que se encontraban en el lugar fueron desalojadas. El Congreso de Zacatecas aprobó con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Y en Nuevo León, el Congreso local aprobó una reforma al Código del Estado que castigará con hasta 3 años de prisión a quienes maltraten o causen daño a cualquier tipo de animal doméstico. Joaquín. Gracias, Karina. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Y gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Y les recuerdo, por favor, cuídese, sigan los contagios y las muertes de COVID, no haga caso al discurso oficial, cuídese. Que pase una buena tarde.